Puch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Siguen los incendios en el sur del país. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque, además de este tema, ¿no?, con la diputada del Frente Amplio, diputada por la región de la Araucanía, Erika Ñanco. Vamos a estar hablando qué pasa con el Frente Amplio. ¿Va a haber o no va a haber candidatura? El partido, además del presidente de la República. Vamos a estar con ella conversando precisamente de estos temas. Pero ahora nos queremos concentrar en temas que dicen relación con la corrupción y con nuevos antecedentes que han aparecido respecto del caso Hermosilla. También vamos a hablar del secreto bancario, porque hay un sector, fundamentalmente la derecha, que se opone a flexibilizar la apertura del secreto bancario. Algunos señalan este es un tema clave, este es el eslabón más importante para terminar derrotando, ¿no?, al crimen organizado y por supuesto las nuevas revelaciones entre Hermosilla y el juez ministro de la Corte, Antonio Ulloa. De todo eso conversamos a esta hora con el abogado experto en ética y compliance. Fue abogado del Consejo de Defensa del Estado por 20 años y actualmente es director jurídico de Prelafit Compliance, Rodrigo Reyes Duarte. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto de que estés con nosotros nuevamente. Hola Mirna, muy buenos días y el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. De todas maneras, Rodrigo, déjame partir con las nuevas revelaciones del caso Hermosilla, porque ya lo dejábamos un poco en stand-by, y luego aparecen estos chats, ¿no es cierto?, donde el actual ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, dice que le da las gracias, ¿no es cierto?, por haber intervenido en su favor para llegar finalmente a ocupar el cargo, y habla de candidatos leales y de nuestro sector, Luis Hermosilla, cuando él intercede, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno del presidente Piñera para la llegada de este ministro. A ver, quiero entrar ahí porque se nos había olvidado un poco, pero este tema sigue adelante. ¿Qué es lo que te parece más preocupante de lo que hemos conocido? Yo diría que varias cosas, Mirna. De alguna manera, esto ha significado un descubrimiento o un redescubrimiento de las falencias que tenemos en el sistema de nombramiento de jueces, ¿cierto? Pero yo no me quedaría solamente en ese tema más bien formal, ¿cierto? Sino que además yo diría que hay un problema, y algo yo he escrito alguna vez de esto, respecto de las virtudes de nuestros jueces, fundamentalmente de nuestros jueces ministros, por ejemplo, e incluso de algunos que han, han estado implicados en estos temas y que forman parte de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema es la autoridad que tiene nada menos que la última palabra cuando se trata de resolver problemas jurídicos, y uno esperaría de las personas que integran la Corte Suprema sean sujetos virtuosos, ¿cierto? Leales de alguna manera al deber que pesa sobre ellos y que, por supuesto, no se limita solamente a ejercer o aplicar el derecho correctamente, sino a decidir con imparcialidad, siendo ciegos, ¿cierto?, a los intereses probablemente involucrados, especialmente cuando se trata de intereses propios, y yo diría haciendo abstracción de estos vínculos personales, de las lealtades personales de que hemos estado enterando en estos últimos días, ¿cierto? Y yo diría que no basta con quedarse en el deficiente sistema de nombramiento de jueces, que claramente vamos a poder perfeccionar, sino que más bien yo creo que estamos en presencia de algo más grave aún, a lo mejor, que se trata de jueces que no han estado a la altura de lo que se espera de ellos, ¿cierto? Y yo creo que al final del día lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos jueces dispuestos a cumplir esa labor, a resolver
lo que, no sé, en derecho corresponda, ¿cierto? O, por el contrario, están dispuestos más bien a hacer una serie de intercambios a partir de la función pública que desarrollan, ¿cierto? Que se les ha conferido. Y yo creo que este tema, pienso, Mirna, es un tema fundamental. O sea, contar hoy día con una Corte Suprema legitimada, cuando tenemos todo el problema de legitimación de las instituciones en general. Contar con una Corte Suprema legitimada, yo creo que es fundamental para nuestro Estado de Derecho. Eh, Me acuerdo que en algún momento, ¿cierto?, alguna ministra cuestionada también en un pleno del tribunal llegó a decir, no sé si te acuerdas tú, Mirna, ninguno de nosotros llegó aquí por obra y gracia del Sí. Espíritu Santo. María Teresa ¿Ah? Letelier. María Teresa Letelier, ¿cierto? Claro, pero evidentemente ese tema es así, pero cosa muy distinta, diría yo, Mirna, es evidenciar una lealtad inaceptable con algo o con alguien que no sea el derecho y la función pública que desarrolla ese ministro, ¿cierto? Yo creo que ahí, si definimos, por ejemplo, corrupción, como a mí me gusta definirlo desde el punto de vista sociológico, como un abandono del deber posicional que pudiera tener un funcionario público, pero también podría tener corrupción una persona privada, ¿cierto? Un particular. Si definimos a corrupción como un abandono de ese deber posicional, ¿cierto? Porque incluso el, no sé, a propósito del partido de ayer, el arquero que se deja pasar un gol, ¿cierto? Podemos decir que ese es un arquero corrupto. Si definimos así la corrupción, estamos en presencia de corrupción acá, estamos en presencia de signos de corrupción, de evidentes signos de corrupción. Ya, es que mira, déjame precisar un punto acá, porque efectivamente cuando dice Hermosilla, escribe, ¿no es cierto? Y le manda un mensaje a Benjamín Salas, todos ellos eran asesores, ¿no es cierto?, en el gobierno pasado, el gobierno del presidente Piñera. Y entonces dice Hermosilla, Antonio Ulloa, sin duda, Antonio Ulloa dice, nos ayudará en todo. Y Hermosilla, que tenía acceso al poder ejecutivo, ¿no es cierto?, le escribe Ulloa diciéndole, por favor, Luis, hicieron las ternas de ministro y fiscal judicial en Santiago, quedaron en ambas los candidatos leales y de nuestro sector. Entonces, claro, quiero preguntarte respecto de esto porque hay una querella que ya se ha presentado por posible, bueno, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho. Obviamente acá esto tiene que investigarse, pero de estos solos intercambios, cuando tú dices aquí hay favores, el favor se tiene que materializar para que se produzca el tráfico de influencia, el cohecho, por supuesto, de un estadio superior. Sí, y yo creo que sí, habría que ver cómo se materializó ese vínculo, esa lealtad personal, ¿cierto? Que se señala en esos correos. Probablemente estamos en un estadio inicial, pero independientemente, te diría yo, Mirna, de la imputación penal, que tiene un estándar superior. Sabemos que el derecho penal tiene un estándar muy superior al derecho civil, por ejemplo, ¿cierto? Para efectos de condenar a una persona, basta que haya una duda razonable y tú tienes que absolver a ese sujeto respecto de una imputación penal. Pero más allá de eso, estamos aquí yo creo que frente a una falta de virtud, a una falta ética, que yo creo que es muy relevante, que yo creo que probablemente termine resolviéndose en otra instancia previa al juicio penal, que probablemente para que tengamos resolución respecto al tema penal propiamente tal, van a pasar algunos años. Mira, déjame detenerme ahí porque el exministro de Justicia, Isidro Solís, decía lo siguiente en una entrevista a propósito de este tema. En Chile pedir favores, decía, no es delito. Pagar favores es delito. Y ofrecer favores pidiendo una ventaja o remuneración también es delito. Entonces, lo que tú ves, lo que tú observas en este caso, sumemos a la suspendida ministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj, cuando ella le plantea a Hermosilla, Pacto Forever. Está suspendida, se abrió un cuaderno de remoción desde la Corte Suprema. ¿Tú ves la posibilidad cierta de que se puedan probar delitos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es probable a raíz de esas
de esas expresiones en un chat, probablemente vincularlo con temas, con pruebas más concretas, ¿cierto? Respecto de cómo ese ministro eventualmente participó en algunos juicios en que tenían intereses estos abogados que intervenían a favor de Claro. ellos o de sus amigos, ¿cierto? Rodrigo, ¿y por qué tú haces el énfasis en la Corte Suprema? Ya tenemos una ministra que fue destituida por la propia Corte, como es la ministra, la ex ministra Vivanco. El ministro, ay, se me fue el nombre, que fue destituido por el Congreso. Ya, me voy a acordar, el ministro de la Corte Suprema que fue destituido por el Congreso el año pasado, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarte, ¿por qué tú, después de estos dos episodios, por qué tú insistes en la Corte Suprema? Bueno, porque se supone que al menos a la Corte Suprema es la autoridad, Mirna, que, yo lo decía, tiene la última palabra en materia de resolución de los problemas jurídicos. Es decir, si de alguien debemos exigir un estándar mayor, es precisamente respecto de esos funcionarios públicos, respecto de esos funcionarios que desempeñan una función pública tremendamente relevante cuando se trata de un Estado de Derecho. Claro, ministro Sergio Muñoz, estoy en la mañana temprano, a veces a uno se le Así, van los nombres, el ministro Sergio Muñoz. No, te lo planteo todo esto para ir cerrando el tema judicial. Lo que pasa es que esto reinstala la sensación entre las personas o la ciudadanía de que la justicia no es imparcial, pues. O sea, si un juez tiene que fallar en función de intereses políticos de nuestro sector, bueno, entonces, ¿qué queda, no? La pregunta que se hace mucho, ¿qué tan mayoritario es esto en el Poder Judicial hoy día? claro, yo creo que en general, te diría yo, Mirna, estamos en presencia de jueces probos. Yo tengo buena impresión respecto de los ministros de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones. En general se trata de sujetos que desempeñan la función con lealtad, ¿cierto? Con imparcialidad, diría yo. Y de alguna manera no teniendo en consideración algún tipo de intereses involucrados. Uno esperaría de esos ministros que tengan algún principio, digamos, de deslealtad respecto a aquellas personas que resultaron de alguna manera relevantes para ellos, ya sea directo o indirectamente, para llegar al lugar en que están ocupando hoy día. Es lo que se espera de los ministros, es lo que se espera de los jueces. Ya. Vamos al otro tema, Rodrigo Reyes, porque quiero preguntarte respecto de ¿por qué ha sido tan difícil la flexibilización? O sea, déjame partir antes. Cuando se habla de la flexibilización en el levantamiento del secreto bancario como tema fundamental para luchar contra el crimen organizado, aquí hay distintas posturas. Desde las derechas se señala que lo que existe ya es suficiente y que si se flexibiliza demasiado, entonces ahí ya no estamos hablando de crimen organizado, sino estamos hablando de que se pueden intrometer en las cuentas de cualquiera y se pierde entonces, no sé, la privacidad y otros valores. ¿Cómo ves esta discusión? Sí, es un tema complejo, es un tema que yo creo que en general, yo creo que esta norma de alguna manera tímidamente contribuía a combatir el crimen organizado, ¿cierto? Lo que uno se pregunta hoy día es dónde está el Estado respecto de la prevención de estos delitos. Y yo creo que en general los bancos, ¿cierto? Las instituciones financieras en general, bueno, no solamente los bancos, sino que también otros actores, están hoy día especialmente susceptibles a ciertas tipologías de lavado de activos, ¿cierto? Y claro, ellos tienen obligaciones de reportar operaciones sospechosas, ¿cierto?, que perciban en el desarrollo de sus actividades, o reporte de operaciones en efectivo sobre cierto monto. Y eso en general funciona bien. Pero cuando la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, quiere obtener datos concretos respecto de una cuenta corriente, por ejemplo, lo que tiene que hacer es recurrir al presidente de la Corte de Apelaciones para que ese presidente de la Corte de Apelaciones nombre a un ministro y efectuar una petición fundada para efectos de alzar el secreto bancario. Y eso evidentemente ralentiza el sistema, ¿cierto, Mirna?
porque Ya. requiere una solicitud fundada, que requiere probablemente algún estudio previo, requiere convencer a un juez. No obstante, digamos que diría yo, la generalidad de las veces se ha otorgado la UAF obtiene autorización respecto a este juez, esto ralentiza el sistema, precisamente cuando requerimos ser ágiles respecto de determinadas investigaciones. Y es por eso que no solamente al Estado chileno le interesa, sino que la OCDE nos ha venido exigiendo esta herramienta para efectos de ayudar a combatir el crimen organizado, ¿cierto? Entonces, hoy día cuando estamos en una campaña, en campaña política estoy hablando, ¿cierto? De combatir el crimen organizado y en general la delincuencia, pareciera que este discurso es algo inconsecuente respecto de este caso en particular, porque dotar a la unidad de análisis financiero de esta herramienta potente, ¿cierto? Que les permita, ¿cierto? Ejercer esta actividad o ejercer esta herramienta, tener esta herramienta ejercida racionalmente. La UAF en general ha ejercido esta herramienta de manera muy racional. No se le puede imputar, porque el otro día escuché a un parlamentario, Ya. ¿cierto?, que se podría filtrar esta cuestión. Claro. Bueno, no se ha filtrado nada del UAF, no se ha sabido ningún tipo de filtración. O sea, ¿qué sentido tiene quitarle los dientes a la unidad de análisis financiero mediante, digamos, esta negación a el alzamiento del secreto bancario por disposición de esa autoridad administrativa responsable, ¿cierto? Claro. Claro, y por el otro lado uno diría, no, es que también he escuchado yo a los parlamentarios que dicen, oye, los narcotraficantes, ¿cierto? Las personas de las organizaciones criminales no utilizan los bancos. Mira, yo estuve leyendo un poco los últimos informes hechos por la Unidad de Análisis Financiero, y fíjate, Mirna, que los productos financieros más utilizados para blanquear activos el último informe del UAF que publicó ahora en marzo, fueron el dinero en efectivo, en 75 de 92 casos, pero de manera muy relevante, los productos bancarios, depósitos, transferencias nacionales, 44 casos, los créditos en 22 casos, los valeristas en 10 casos, o sea, utilización evidente de productos bancarios para efectos de lavar activos. Sin duda, ¿cierto? Se está utilizando el sistema financiero para efectos de lavar. Ya, entonces, ¿cómo ves tú lo que dice la senadora Luz Ebensperger, la senadora UDI, que fundamenta su voto en contra diciendo lo siguiente? Dice, no es que no exista la posibilidad de levantar el secreto bancario, tal como tú decías, en los últimos años, la Unidad de Análisis Financiero ha pedido 64 autorizaciones y todas se han aceptado en un periodo de 24 horas cada una, eso es lo que ella dice. Entonces ella dice, ¿para qué tener una legislación adicional si ya la legislación que existe está funcionando? Sí, yo creo que en general hay que ser cuidadoso A cuando ver, uno está, hay que ser cuidadoso cuando uno está tratando de acceder a algunos elementos que dan cuenta de cuestiones personales, de cuestiones que más bien pueden vulnerar la intimidad de las personas, ¿cierto? En general, eso es así, el derecho de ir a poner algún tipo de traba. Pero yo creo que el temor aquí es injustificado respecto de este alzamiento secreto bancario, porque yo te diría, Mirna, que cierta élite, digamos, ideológicamente, siempre le ha parecido complicado aprobar este tipo de medidas porque puede afectar a personas como nosotros, ¿cierto? Uno debiera tener claro ese sesgo. Nosotros no somos delincuentes, las normas en general en el derecho penal están más bien vinculadas con la delincuencia. O sea, es más fácil, ¿qué te quiero decir con esto? Es siempre más fácil legislar en delitos para pobres, ¿cierto? En robo por sorpresa, en portonazo, pero es mucho más difícil cuando legislamos sobre delitos económicos, por ejemplo, ¿cierto? Porque los delitos económicos, o sea, un robo por sorpresa, un portonazo, no los vemos como delitos que sean de comisión propia, o sea, comisión de nuestros hijos, ¿cierto? Pero sí parece que es más cercano
un delito económico. O sea, yo entiendo algunas aprehensiones, pero muchas de esas aprehensiones dicen más bien relación con cuestiones ideológicas o cuestiones más bien de sesgo, ¿cierto? Yo entiendo, debemos ser cuidadosos con las medidas que afecten la privacidad, la esfera íntima de las personas, pero creo que en este caso hay buenas razones de política criminal de Estado que hacen aconsejable tener esta norma de excepción al secreto, ¿cierto? Claro, Para no, casos excepcionales. total. Claro, pero a ver, lo decía el senador, me acuerdo, Javier Macaya, a propósito de esta discusión, cuando él decía, yo no quiero que sepan qué compro en el supermercado. Entonces, claro, uno diría, ¿estamos extremando el argumento? Claro, evidentemente. Yo creo que aquí hay que confiar también, y eso yo creo que es fundamental a propósito de que estamos hablando de los abandonos de deberes posicionales de los funcionarios públicos. Hay que confiar en el buen criterio, y no hay razones para no confiar en ello, ¿cierto? En el buen criterio que va a tener los funcionarios de la unidad de análisis financiero, además que son funcionarios tremendamente especializados respecto a este tema en particular, ¿cierto? Que tienen además deberes de secreto estrictos que los siguen hasta la muerte, digamos. ¿Ah? Entonces, en general, todos sancionados con graves penas. Uno debiera confiar en el buen ejercicio de la función pública en este caso, sobre todo cuando se trata de un fin mayor, ¿cierto? Cuando se trata de combatir o dotar a la autoridad de herramientas eficientes para Claro. combatir el narcotráfico, para combatir estos grupos criminales. Claro, pero Rodrigo, cuando vemos, por ejemplo, filtraciones de conversaciones personales, pero que tienen un impacto tremendo desde el punto de vista de las personas, en fin, lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso Cariola con la ex alcaldesa Iracy Hasler, algunos dirán, bueno, ven, ¿dónde? Porque se supone que un funcionario público no puede hacer trascender, digamos, ningún material. Y resulta que se trasciende, se filtra, se filtra, se filtra, se filtra. Entonces alguien dirá, ve, si pasa ahí, ¿por qué no puede pasar acá? Sí, en este caso en particular probablemente no sabemos de dónde vienen las filtraciones. También podrían venir de alguna de las partes que tienen acceso a algunos documentos, ¿cierto? En general, lo que pasa aquí, Mirna, es ¿Mm? cuando lo que pasa es que existe algún tipo de filtraciones cuando las partes tienen acceso a algunos documentos y probablemente esas filtraciones también tienen un objeto, ya sea un objeto de escandalizar a la opinión pública, de esa manera llevar de alguna manera alguna barra brava para mi caso en particular, o bien desprestigiar al fiscal o a la autoridad que está desarrollando la investigación. Pero podía pasar, ¿o no? En este caso, algo Podría, así. podría pasar, pero todo parece indicar que no es el caso ni del Servicio de Impuesto Interno, menos de la Unidad de Análisis Que se Financiero, en que filtren, se han dices tú que se filtrado filtren. datos, ¿cierto? Ya, No hay casos en que se hayan filtrado datos de la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, pareciera que es una institución que está cumpliendo fieramente su función pública, con imparcialidad y sin ningún tipo de filtraciones, ¿cierto? Entonces claro. parece que eso más bien es una excusa que no tiene mucho sentido en este caso en particular. Conversamos hasta ahora con Rodrigo Reyes, abogado experto en ética y compliance y ex integrante del Consejo de Defensa del Estado. Rodrigo, quiero hacerte a ver, me gustaría que me dijeras cómo ves lo que ha planteado el investigador Matías Garretón, que dijo que el crimen organizado está creciendo más rápido que el PIB del país, por lo que, comillas, en 10 años más la economía criminal va a tener la misma capacidad económica que el Estado. ¿Compartes esta mirada? ¿Es demasiado catastrofista? Sí, yo soy algo más optimista que Matías, pero porque pienso que Chile Claro, se ha caracterizado en general por tener, no obstante, digamos, todos estos escándalos que hemos tenido, se ha caracterizado por tener una institucionalidad de excepción en Latinoamérica. Y eso hay diferentes, no solamente lo digo yo, sino que también han habido diferentes investigaciones. Me acuerdo un libro que se llama La República Virtuosa de Patricio Silva, ¿cierto? Profesor que hace clases en Holanda, ¿cierto? En Países Bajos,
que aborda precisamente el nivel excepcional que tiene nuestra institucionalidad respecto de los temas en general de corrupción, ¿cierto? Nosotros somos bastante críticos respecto de este tema, pero probablemente, Mirna, las cosas que resultan escandalosas en Chile no lo serían en otras jurisdicciones, ¿cierto? Probablemente tenemos un estándar mayor. Es importante siempre seguir escandalizándose respecto de estos temas en particular. Claro, Rodrigo, un último tema que quiero compartir contigo y dice relación con una determinación que ha hecho de las tantas, ¿no? Donald Trump, que puso en pausa una ley de prácticas de corrupción de funcionarios públicos en el extranjero, que en otras palabras como que les permite ahora o podría permitirles aceptar coimas. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Porque ha sido muy comentado en los medios internacionales. Mira, Estados Unidos en el año 77, o sea, hace mucho ¿Ya? tiempo, dictó una norma que se ha transformado una norma, te diría yo, paradigmática en el mundo de la anticorrupción, que es la norma FCPA, ¿cierto? De norma de Ujú. prácticas corruptas en el extranjero, y que básicamente lo que hace es prohibir a las empresas norteamericanas o las empresas que tengan algún interés en Norteamérica, porque la verdad es que hay algunas empresas que no son propiamente norteamericanas, pero que tienen algún vínculo con Estados Unidos, les prohíbe sobornar a funcionarios públicos extranjeros para efectos de obtener ventajas o retener negocios, dice la norma. Perfecto. Y esto ha sido una norma que ha ido sufriendo diversas modificaciones y además de insistente mayor aplicación, incluso extraterritorial, ¿cierto?, por parte de la autoridad norteamericana, de tal manera que muchas empresas hoy día le temen, ¿cierto?, a esta norma. Han sido sancionadas, no sé si acuerdas tú algún caso, paradigmático: Siemens, Glencore, Walmart, Odebrecht, todas estas empresas fueron sancionadas alguna vez con multas cuantiosísimas, porque finalmente no llegaron a ser sancionadas penalmente, sino que firmaron acuerdos de cooperación, digamos, con el DOJ o con el SEC, ¿cierto?, para efectos de terminar con estas cuestiones. Y el presidente Trump sostuvo, o más bien dictó una orden ejecutiva para efecto de suspender la aplicación de la ley de prácticas corruptas en extranjero por 180 días, eso fue en febrero, por Ya. 180 días, pero lo que se estima es que el Departamento de Justicia, ¿cierto?, está de alguna manera dándole prioridad a otras causas que son también relacionadas con la criminalidad organizada, pero no necesariamente los sobornos. Y probablemente es una muy mala noticia para el sistema de corrupción internacional, y del cual Estados Unidos, diría yo, había sido un gran aliado, ¿cierto?, hasta este O momento. sea, como Ahora, que les dio luz verde a los, a le los, dio a luz verde, los, ¿cierto? a las Claro. empresas para que coimeen a los que sea necesario, pero es una cuestión súper heavy, porque es como lo que Sí, pasa con Odebrecht, ¿no? En el claro, caso de, claro, de América Latina. claro, no va a ser, la verdad es que no sea delito de los Estados Unidos, sino que más bien no va a ser prioridad de la autoridad norteamericana. Lo que hace el DOJ, o más bien el presidente Trump, es ir diseñando cuáles van a ser las prioridades del DOJ de aquí en adelante en los próximos 4 años, ¿cierto? Ahora, yo te Tremendo. diría, yo te diría, Mirna, es sorprendente, yo te diría que no es tanto, ¿cierto? La administración en el Trump en el periodo anterior también fue bastante débil persiguiendo el soborno internacional. Oh, Entonces, no sé si había mucha esperanza en que esta cuestión fuera a cambiar, ¿cierto? correcto. Ahora, yo tengo fe en que en general se ha venido creando como un entorno internacional de normas internacionales que es bastante robusta en Chile, en la OCDE, ¿cierto? No olvidemos la OCDE. En Inglaterra, ¿cierto? Tenemos Ujú. también normas de corrupción internacional muy fuertes en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, ¿cierto? En otros países en que existe grandes incentivos para efecto que las empresas se comporten bien y se comporten al final éticamente. Bueno, claro, tú dirás, mira, es muy importante tener una norma que vaya castigando a las personas que puedan comportarse incorrectamente. Pero la ética al final del día, y esto alguna vez lo conversamos, Mirna, tiene que ver como con la forma, con la forja del carácter, ¿cierto? Uno va a lo largo de los años
ejerciendo determinadas decisiones, va tomando decisiones que pueden ser correctas o incorrectas, y eso van ayudando a tu carácter. Cuando tú te comportas bien en pequeñas cosas, es más fácil que te comportes bien en grandes cosas, ¿cierto? Y probablemente yo creo que ese es el sentido de las virtudes, el sentido de la ética en general en los países, pero también en las organizaciones. Es decir, las empresas debieran estar ocupados hoy día en fundamentalmente seguir formando ese carácter que nos lleve a ser una empresa líder en estos temas y probablemente ganarnos el respeto de los consumidores. Hoy día los consumidores son tremendamente exigentes respecto a estos temas en particular, y cuando una empresa comete un acto indebido, son tremendamente críticos, pueden dejar de consumir un producto, ¿cierto? Por O le puede supuesto. costar eso a una empresa, un negocio importante, una alianza con alguien importante. Ya, pues, Rodrigo Reyes, abogado experto en ética y compliance, ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna, y Que muchos estés muy saludos bien. a todos, todas. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter del Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte y al regreso. Vamos a hablar del Frente Amplio, lo que le pasó a la diputada Consuelo Veloso. ¿Qué pasa con las definiciones de este partido, el partido que tiene más militantes de Chile, el partido del presidente, que todavía no tienen candidato? Estaremos conversando con la diputada del Frente Amplio por la región de la Araucanía, Erika Ñanco. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se